Muy buenas, bachilleres salvadoreños. Bienvenidos a ESMATE y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema 1.2 de la unidad 4 de segundo año de bachillerato. En continuación, la lección 1.1 que analizamos en el video pasado. En esta ocasión vamos a desarrollar propiedades de potencias con igual exponente natural. La diferencia entre este tema y el que veíamos anteriormente es que antes estábamos viendo que tenían la misma base y vimos los ejemplos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuando tienen diferente base. ¿Qué propiedades vamos a extraer de estos ejemplos para ver cómo aplicarlas en ejercicios generales? Y vamos a empezar con los dos problemas iniciales. El A, que es 2 al cubo por 3 al cubo. El B, que es 6 al cubo entre 2 al cubo. Y a partir de ello vamos a extraer propiedades nuevamente generales de las potencias que nos van a servir para desarrollar más adelante otros tipos de ejercicios, ¿verdad? Pero necesitamos entender las propiedades básicas primero bien. Entonces empezamos con el primer ejercicio, que es el A, el literal A. Y este ejercicio nos dice que tenemos 2 al cubo multiplicado por 3 al cubo, ¿verdad? Entonces, con la propiedad que veíamos antes de que un número elevado a una potencia, a un exponente, va a ser ese número multiplicado por sí mismo tantas veces, ¿verdad? Entonces 2 al cubo se va a convertir en 2 por 2 por 2. Y a su vez 3 al cubo lo vamos a tener como 3 por 3 por 3. Ahora fíjense lo que se hace. Como son de igual exponente, pues hay la misma cantidad de 2 que 13, ¿verdad? Entonces podemos ver que podemos agruparlos, porque recordemos de que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Esto es en la multiplicación, ¿verdad? Y en la suma también se da ese caso, que independientemente de cómo ordenemos, el resultado va a ser el mismo. Entonces, ordenando de esa manera, para entender la propiedad, podemos ordenar 2 por 3, 2 por 3 y 2 por 3. Lo que a su vez nos daría 6 por 6 por 6. Esto nos viene a decir nuevamente que hay un número multiplicándose por sí mismo una determinada cantidad de veces. Este 6 se está multiplicando por sí mismo 3 veces. Por eso lo escribimos como 6 elevado al cubo. Nuevamente, para que se entienda también, lo que se hizo aquí en este 2 por 3 es que se tomó un 2 y se le juntó con un 3, un 2 con un 3 y un 2 con un 3. Y como había la misma cantidad de 2 y 3, se pudo hacer este arreglo de parejas. Y al final el resultado era 6 elevado a la 3 o 6 al cubo. Nuevamente, esto lo hacemos para extraer una propiedad, que es esta que vemos en la parte de abajo. Que si tenemos a elevado a la m por b elevado a la m es igual a tener a por b elevado a la m. Lo que se viene a traducir en que si tenemos dos bases diferentes, en este caso una base es a y otra que es diferente es b, pero tenemos el mismo exponente, entendamos por el mismo exponente, ¿verdad? La parte que tenemos aquí, esta es la misma base, y aquí tenemos el mismo exponente, por eso es la misma letra, la misma m. Lo que vamos a escribir son estas dos bases multiplicándose por el exponente que tienen en común. Un ejemplo que vamos a hacer, vamos a buscar un espacio en blanco y vamos a realizar. Por ejemplo, si tuviéramos 4, déjenme sacar el lápiz, si tuviéramos 4 a la quinta por 6 a la quinta, nuevamente para simplificar el proceso, en lugar de estar haciendo 4 por 4 por 4 y luego 6 por 6 por 6, en lugar de estar escribiendo todo eso, hacer las parejas y todo, vamos a simplificarlo simplemente expresando 4 por 6, y como tienen el mismo exponente, lo podemos escribir como esto. Las dos bases multiplicándose, compartiendo el exponente en común. Y nuevamente, esto nos daría el resultado de ser 4 por 6 sería 24.
y el exponente vamos a escribir el que tiene en común, que sería 5. Y así quedaría la respuesta, 24 a la quinta. Nuevamente esto simplifica muchísimo el procedimiento de tener que estar haciendo 4 por 4 por 4 o 16 por 6 y ordenando parejas y todo esto. Lo que hacemos en el caso del ejemplo inicial es para que se entienda de dónde sale la propiedad. Pero esta es la propiedad que tenemos que usar en este tipo de casos. Muy bien, explicado esto, vamos con el segundo ejercicio. Y nuevamente fíjense, tenemos mismo exponente, que sería 3, pero diferentes bases, que en el numerador, el número de arriba de la fracción es el 6 y en el de abajo el denominador es 2. Así que por lo que vimos anteriormente, 6 al cubo lo podemos expresar como 2 por 3 al cubo, ¿verdad? Por lo que sabíamos que 6 pues es divisible entre 2 y 3. Así que 6 se puede expresar como 2 por 3 al cubo. Y a su vez de esto podemos extraer que esto se puede expresar como 2 al cubo por 3 al cubo. De ahí sale esta cuestión. Muy bien, ahora partiendo de eso, en lugar de en el numerador, o sea, en esta parte de arriba poner 6, vamos a poner lo que hemos extraído antes, que es 6 al cubo, lo vamos a poner como 2 por 3 al cubo, dividido entre el 2 al cubo. Como veíamos en la parte, en el video anterior, una propiedad de los números es que si tenemos exactamente el mismo número en el numerador y en el denominador, lo que hacemos es eliminarlos o simplificarlos porque esto es igual a 1. Entonces aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos 1. Por eso se tachan. Y pues 3 al cubo por 1 es el mismo 3 al cubo. Por eso se escribe esta respuesta. De ahí se obtiene el resultado. Y nuevamente estos ejercicios lo hacemos para poder extraer la propiedad. ¿Y cuál es esa propiedad? Que podemos reducir la división de esas dos potencias a una sola potencia con la división de las bases. Nuevamente, lo que hacemos es simplificarlo. Y de ahí, de ahí se extrae la propiedad, la segunda propiedad, que es que tenemos que si hay dos bases diferentes, que de nuevo se representa con un A como una base y B como la otra base que es diferente, tenemos la división de esas dos bases, o sea A entre B, elevado a ese exponente que tienen en común, o sea M. Y fíjense el detalle que nos agrega aquí, con B diferente de 0. Esto es lo que significa esta expresión, B que no sea igual a 0. O sea, ese igual tachado significa que no sea igual. O sea, B no puede ser 0. ¿Por qué? Por el hecho simple de que si tuviéramos, por ejemplo, A fuera 1, A es igual a 1 y B es igual a 0, tendríamos 1 entre 0. Y así con cualquier número que fuera A. Pero si B es 0, esto ya es una incongruencia. Es indeterminado cualquier número dividido entre 0. Entonces el número de abajo, el denominador no puede ser 0, ¿verdad? Eso se explica. Entonces también se puede expresar esto en forma de fracción, ¿verdad? Y también en forma de división se puede expresar de la siguiente manera. Lo mismo, la división entre las dos bases que son diferentes pero tienen el mismo exponente, la ponemos en un paréntesis como esa división elevada al exponente que tienen en común. Muy bien explicado esto, tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, nos parte aquí. Bueno, esta es otra propiedad, que si tenemos A sub 1, A sub 2, A a la n y el número que sea, al final, y todos tienen están elevados al mismo exponente, va a ser tener esa sucesión con el mismo exponente. Es una extensión de esta propiedad.
O sea, aquí solo nos presenta el caso de dos números diferentes, ¿verdad? Dos bases diferentes, pero con el mismo exponente. Aquí nos presenta el hecho de que haya una sucesión, que haya una sucesión de diferentes bases. A sub 1 es diferente a sub 2 y así. Entonces, si tenemos varios números diferentes, pero están elevados al mismo exponente y se están multiplicando, podemos expresar esa multiplicación de exponentes como la multiplicación de todos esos números que están en sucesión, pero compartiendo ese exponente, ¿verdad? Entonces vamos aquí y se pone un ejemplo. Aquí tenemos una sucesión de números, 2, 3, 5, o varios números implicados en esta multiplicación, y lo que hacemos es simplificar todo a una sola multiplicación, y como tienen el mismo exponente, el 2 y el 2, en los tres casos, podemos unir todas esas bases en una sola multiplicación elevadas a ese exponente que tienen en común. Muy bien, haciendo eso obtenemos el resultado. Tendríamos 2 por 3 por 5 es 30, 30 elevado a ese cuadrado que tienen en común, aplicando esta propiedad, ¿verdad? Y pues aquí tendríamos los ejemplos. Si parece, vamos a ver, tenemos un par de minutos. Vamos a desarrollar el primero y el E. Al primero, déjenme rectifico esto. Al primero, que es A por 6 a la 10 por 4 a la 10. Nuevamente esto simplemente lo podemos escribir como la multiplicación de 6 por 4 por la propiedad elevado a la 10, porque tienen el mismo exponente. Y esto, 6 por 4 va a ser 24 y va a quedar siempre elevado a la 10. Y así con los demás exponentes. Por ejemplo, en este caso puntual del segundo ejercicio, vamos a tener que va a ser menos 2 por menos 7 elevado a la 5. Y al ser negativo con negativo, el resultado va a ser positivo. Así que ahí nos va a quedar 14, ¿verdad? 14 elevado a la quinta, 14 positivo. Muy bien, y ahora pasamos con el ejemplo del 12 quintos, con el ejemplo del 12 quintos entre 6 quintos. Muy bien, yo lo puedo expresar como la división de 12 entre 6 elevado a la quinta, porque comparten, como ya dijimos, el exponente. Y 12 entre 6, pues es sencillo, ¿verdad? 2 entre 6 es 2. Y el exponente que comparten, que es a la quinta. Y pues ya con esto quedaría la respuesta. Así igualmente, como se veía en el caso anterior, este que es menos 15 entre menos 5, los dos elevados a la sexta, tendríamos la división, menos 15 entre menos 5, y de nuevo, por ser elevados a la sexta, ¿verdad? Y de nuevo, por ser dos números negativos, vamos a tener negativo entre negativo, y esto me va a dar un positivo, que va a ser 15 entre 5 es 3. Positivo, porque los dos son negativos, elevados a la sexta. Y así resolveríamos esos ejercicios. Y pues los demás quedan para que ustedes elaboren y se ejerciten estas propiedades que hemos evaluado. Nuevamente, si tienen alguna duda, pueden repetir el video en la parte que sientan que tengan cierta dificultad y ir tomando los ejemplos que están aquí abajo y practicándolo con las propiedades. Sin nada más que decir, me despido y espero que el video les sea de ayuda.